Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 637 del 9 de enero de 2019. 1. México. Los testigos de Jehová evitan pronunciarse sobre aborto y eutanasia. Fuente: Gaceta. Los testigos de Jehová se mantendrán al margen de los asuntos y medidas políticas dictadas por el nuevo gobierno federal de México, como las que se refieren a la despenalización del aborto y a la eutanasia, que atentan contra la vida y la familia. El representante nacional del área de prensa de los testigos de Jehová, Josué Zaduño Rodela, también descartó que vayan a emprender cualquier tipo de manifestación o movimiento social para protestar en contra de lo que presuntamente aprobarán los legisladores de Morena en ambos aspectos. Lo cuenta José Gregorio Aguilar en Gaceta de Tamaulipas. Sin embargo, dijo que esa denominación religiosa mantendrá vigente su campaña de educación bíblica, en la que no solo promueven los valores, sino que también tiene como finalidad enseñar a los mexicanos a ser ciudadanos ejemplares y amantes de la paz. Nosotros somos neutrales en asuntos políticos y no tratamos de influir en las autoridades. De hecho, la campaña de educación bíblica que realizamos ayuda a las personas a convertirse en ciudadanos ejemplares y amantes de la paz. Aclaró asimismo que reconocen el derecho y la autoridad del gobierno federal, como lo hacen con los gobiernos de otros países, y en la medida de lo posible quienes simpatizan con esa religión se suman a las políticas públicas, pero en obediencia a lo que dice la Biblia. Reconocemos el derecho y la autoridad que tiene el gobierno federal así como la autoridad de cualquier otro gobierno del mundo, y en obediencia a lo que dice la Biblia nos esforzamos por ser buenos ciudadanos, que pagan sus impuestos. Nosotros colaboramos en la medida de lo posible con las exigencias legítimas de los gobiernos, ya sea en las relaciones humanas o en los requerimientos gubernamentales que se conformen a la ley divina. Asimismo, Josué Zaduño evitó entrar en confrontaciones y caer en polémicas por las decisiones que sobre el tema del aborto, la eutanasia o cualquier otro tomen las autoridades federales, a pesar de no estar de acuerdo en la aprobación de esos temas. 2. Chile. El cantante acusado de liderar una secta y de abusos sexuales continúa defendiéndose. Fuente: BioBio Chile. A finales de diciembre, en la cercanía de su declaración en el cuartel de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile, Humberto Baeza Fernández, nombre real de Tito Fernández, se refirió nuevamente a las acusaciones de abuso sexual y violación en su contra, al mismo tiempo que justificó su acercamiento a las denunciantes con la excusa de poner a prueba su capacidad sexual. Tallis, la supuesta secta donde se cometieron los delitos, no tenía nada que ver con relaciones sexuales, reconoció el folclorista en diálogo con el diario El Mercurio, según leemos en BioBio Chile, en un artículo de Emilio Contreras. Esto es una cuestión humana que yo metí y fue mi gran error. No debía haberlo hecho. Y lo metí porque yo no tengo mucha vida social. Y ahí tenía gente cerca y estaban muy cerca porque éramos poquitos, apuntó Fernández a raíz de las denuncias de 3 mujeres en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, todas integrantes del Centro de Estudios Metafísicos, la entidad que presidía. Para el temucano, quien insiste en que las relaciones sexuales con las denunciantes fueron consensuadas, un episodio de infidelidad hacia su esposa, la cantante local Lu Rivera. Era incorrecto porque yo era casado, por eso no lo hubiera hecho, contó el músico, quien negó cualquier tipo de manipulación previa para concretar dichos actos sexuales. Yo no lo vi como una manipulación, mi sexualidad venía decayendo y por esa razón me acerqué a ellas para ver si este tipo de variedad podía ayudarme a recuperarme, y no me ayudó para nada, aseguró el autor de La Casa Nueva. Creí que era el mejor método, respondió ante la pregunta sobre por qué no acudió a un especialista, como por ejemplo, un sexólogo. Fue la peor manera de arreglarlo, mira dónde estamos. Sé que es irreversible el estigma que me pusieron de violador, voy a quedar así para siempre, agregó. 3. España. Preocupación en Mallorca por los retiros con ayahuasca, una sustancia peligrosa. Fuente: Diario de Mallorca. El espíritu chamánico propio de algunas zonas de la Amazonia se ha trasladado en los últimos años hasta la isla de Mallorca, España. El nexo entre ambos mundos, en principio tan alejados en lo físico y en lo cultural, tiene forma de una planta con efectos alucinógenos envuelta en una mística de autoconocimiento y crecimiento personal. La ayahuasca. Lo cuenta Immoble en el Diario de Mallorca. Periódicamente, se organizan en fincas de la parte foránea de Mallorca, el territorio que no forma parte de la ciudad de Palma de Mallorca, ceremonias de ayahuasca, en la que los interesados pagan una cantidad económica por participar en la experiencia. Una de las últimas ha tenido lugar el último fin de semana de 2018 en una cabaña de Puigpunyent, rodeada de bosque y magia, según rezaba el anuncio difundido en las redes sociales.
Los organizadores, que suelen buscar lugares tranquilos y apartados para desarrollar la actividad, pidieron en esta ocasión una aportación de 140 euros por cada uno de los 2 días que duraba el retiro. Y, entre los consejos para los inscritos, llevar ropa cómoda para estar lo más confortable posible, además de papel higiénico, agua y frutas para compartir. Los psicólogos alertan del peligro. Este ritual ancestral llega en ocasiones de la mano de chamanes que, según se publicita, se desplazan directamente desde la selva amazónica para guiar a los interesados en el consumo de esta sustancia que se toma desde hace miles de años en la cuenca amazónica. Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Balears, COPIB, hacen un llamamiento a ser muy precavidos ante este tipo de pseudoterapias. Así lo expresa en declaraciones a este diario su decano, Javier Torres, quien enfatiza que la ayahuasca es una sustancia que es alucinógena, muy adictiva y puede ser peligrosa para según qué tipo de personas. Tras señalar que puede ocasionar ataques de pánico y alucinaciones, Torres argumenta que lo peligroso es que la sustancia sea consumida por personas muy vulnerables, que estén pasando situaciones complicadas y que confíen en estos rituales para solucionar sus problemas. En este sentido, el decano del COPIB recomienda que las personas que tengan algún tipo de problema psicológico, trauma, episodios de ansiedad, se pongan en contacto con un profesional acreditado en el campo de la psicología antes que acudir a este tipo de sesiones, que, afirma, se están poniendo de moda. Experiencias personales. Algunas personas que han asistido a este tipo de ceremonias cuentan su versión de la experiencia que tuvieron. Una de ellas, una mujer, dice que ya lleva unas cuantas sesiones y hace una lectura muy positiva, desde el momento, dice, en que le ha servido para abordar traumas que arrastraba del pasado. Otro asistente, en cambio, aún recuerda lo mal que lo pasó después con los vómitos que le causó la ingesta de ayahuasca. La planta de raíces amazónicas se toma por la noche. Personas que la han probado explican que se consume en forma de té, y se suele hacer en el caso de estas reuniones grupales bajo la guía de un chamán o una persona experimentada. Antes de la ingestión, a los participantes se les aconseja seguir una serie de pautas para estar preparados física y mentalmente. Una de las directrices es que se debe permanecer en ayuno al menos 24 horas antes de la ceremonia. Ayahuasca viene a significar liana que lleva al lugar de los muertos, según explica el antropólogo Giuseppe Maria Feriglia. Señala que esta sustancia se consumía desde hace milenios en Sudamérica y que en las últimas décadas se ha extendido a contextos urbanos occidentales. En el estudio Informe pericial sobre la ayahuasca, este autor expone que a este fenómeno han contribuido la mundialización y el desarrollo de las nuevas tecnologías que han facilitado que se pueda importar desde los países donde su uso es tradicional. Entre estos países, menciona Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Venezuela. 4. Defienden la utilidad terapéutica de la ayahuasca en Perú. Fuente: La República. El ritual ancestral de la ingesta de ayahuasca es trasplantado de la cabaña del chamán a los consultorios psicológicos, según explica Juana Gallegos en el suplemento dominical del diario peruano La República. Hay terapeutas que la usan para tratar depresiones, traumas, adicciones y otros trastornos, algo que se cuenta en este reportaje sin asomo de crítica alguna. Encuentras la respuesta en tu propia mente, te entra una paz. Suspira Ana al otro lado del hilo telefónico desde Chincha. Terminas hecha un papelito, muy liviana, como si hubiese sido aspa. Me sentí tan liberada de toda culpa. Ahí recién tuvo sentido lo que me decía el padre en la parroquia. La profesora de secundaria cuenta los resultados de su primera experiencia terapéutica con la ayahuasca. Católica e incrédula de cualquier ritual chamánico, Ana, ese no es su verdadero nombre, de 42 años, decidió probar del brebaje milenario de la mano de un psicoterapeuta porque pasaba por una severa depresión. Meses antes había tenido un aborto espontáneo. Perdió a 2 bebés y se sentía culpable, porque su embarazo era de riesgo y debía guardar cama, como le dijo el médico, pero no lo hizo. Entonces sucedió y se terminó aislando. Al cabo de un tiempo, buscó opciones para su pesar. Se matriculó en talleres de desarrollo personal, asistió a sesiones de constelaciones familiares, hizo el ejercicio de la silla vacía en el que se encara imaginariamente a los padres por las heridas de la infancia, se sentó un par de veces en el consultorio de un psicoterapeuta. Me hizo preguntas, y lloré mucho, pero no vi que mejorara algo en mí, agrega. Inmersa ya en el viaje hacia su sanación, Ana decidió asistir a una sesión colectiva de ayahuasca guiada por psicólogos como el maestro Alfonso Granda, así lo llama, un psicoterapeuta con métodos poco ortodoxos. Curación del alma. De partida, su consultorio es inusual. En una pared, flanqueando un sillón reclinable de cuero que hace las veces del clásico diván, están sus diplomas. Su bachillerato en psicología de la Universidad de Córdoba de Argentina, su credencial del Colegio de Psicólogos del Perú, los cursos diversos que ha llevado en el extranjero. Todo normal hasta ahí. Pero hay otra pared.
una revestida con un manto incaico en la que resaltan imágenes de santos y en el medio, el retrato de una mujer en sepia. Es la abuela del psicoterapeuta. Fue una curandera cajamarquina, dice Alfonso Granda, y este lado de su consultorio es un altar formado con toda clase de amuletos. Guailuros, plumas de aves exóticas, conchas de mar, piedritas, inciensos, maracas usadas en ceremonias y vivas. Su consultorio es un monumento al sincretismo entre su conocimiento académico, acumulado en 39 años de carrera, y el ancestral, tomado de los indígenas del Amazonas. Granda es un psicólogo clínico con formación en psicoanálisis, aquella corriente que explora los deseos reprimidos del inconsciente, es catedrático de las universidades Federico Villarreal y San Marcos, y también es un profesional de la salud mental que en un momento torció, por así decirlo, el camino de su formación tradicional para incorporar la ayahuasca, que en quechua significa la soga de los muertos, a sus terapias. Es uno de los pocos psicoterapeutas en el país que lo han hecho, pues la mayoría mira aún con recelo este ritual chamánico, propio de lugares remotos de la selva. Según Granda, este escepticismo se origina por la formación que tienen los estudiantes de psicología. Todas las terapias que aprenden en la universidad o son europeas o norteamericanas. ¿Qué sucede con Latinoamérica? ¿Cómo curaban sus males nuestros antepasados? Con plantas, y la terapia con ayahuasca es parte de esa tradición, eso nos enseña, enfatiza. El terapeuta asegura que este brebaje milenario propicia una gran liberación de emociones almacenadas en el alma y el inconsciente. Rabia, odio, culpa, miedo, tristeza, que a la larga podrían provocar enfermedades físicas. Granda llegó a la ayahuasca hace 7 años, cuando comenzó a curiosear en las propiedades medicinales de las plantas enteógenas, llamadas también psicotrópicas. El San Pedro y la coca también pertenecen a esta categoría, utilizadas por nuestros ancestros para sanar las enfermedades del cuerpo y el espíritu. Su guía fue Antonio Muñoz, un respetado y muy buscado onaya, un médico en la cosmovisión Sitivo-Conibo, que después de un largo y riguroso periodo de preparación lo autorizó para conducir una mesa de ayahuasca. Tomar ayahuasca me sensibilizó de una forma extraordinaria, ya no soy el psicólogo que solo pregunta y anota, me he vuelto más empático con mis pacientes, defiende su método Granda. Los resultados positivos en usuarios como Ana, quien enfatiza que su experiencia con la planta madre le hizo encontrar la respuesta, y los múltiples estudios realizados por antropólogos, psiquiatras y psicólogos señalan a la terapia con ayahuasca como una promesa para tratar trastornos de tipo psicológico como estados de ansiedad, traumas de la infancia, depresión, baja autoestima y hasta adicciones. Hay que decir que en Tarapoto, el centro de rehabilitación Taquibasi, fundado por el francés Jacques Mavit, viene tratando con ayahuasca a sus pacientes drogodependientes, obteniendo buenos resultados desde 1992. Pero, ¿la depresión no se trata con fármacos?, le preguntamos a Granda. Sí, los antidepresivos regulan la química cerebral, pero si el paciente vive en un sistema familiar donde están los detonantes que agudizan su depresión, entonces no va a haber avances. La ayahuasca va a la raíz del problema, responde el terapeuta. Memoria ancestral. Sabe cómo a chicha de jora amarga. A las horas de haberla tomado, sentí un dolor horrible en la frente, parecía que se abría. Veía luces fosforescentes y figuras geométricas. Frente a mí se pararon mis 2 abuelas, y al costado aparecían figuras borrosas que se multiplicaban, eran mis ancestros. Escuché una voz. Ellas sufrieron mucho, y tú sigues sufriendo por ellas. Después de la sesión, entendí que todo ese dolor no era asunto mío, lloraba por ellas. Irma, de 24 años, era una estudiante de psicología cuando probó el IAG por primera vez. Súbitamente, tras la separación de sus padres, había empezado a tener episodios de ira y llanto incontrolables. No le encontraba razón a la intensidad de sus emociones. Hoy asegura que esa primera experiencia desentrañó verdades que sus múltiples sesiones de psicoterapia no habían revelado. La eficacia de la ayahuasca, que, por cierto, es patrimonio cultural de la nación desde 2011, radica en su poder para sanar en una o pocas sesiones los padecimientos psíquicos que tratados con psicoterapias convencionales tomarían mucho más tiempo. El ayahuasca va más allá, no trata solo experiencias del aquí y ahora, sino va hacia las almacenadas de varias generaciones, señala el onaya Antonio Milla, quien oficia rituales desde hace 3 años. Esas alucinaciones que Irma describe, explica Milla, son producto de la interacción de los componentes de 2 plantas, que mezcladas componen el brebaje medicinal. La enredadera de ayahuasca, Banisteriopsis caapi, y un arbusto llamado chacruna, Psychotria viridis, que contiene el alucinógeno dimetiltriptamina, DMT, este actúa sobre el neocórtex, la región del cerebro donde se acumula la memoria emocional y que es responsable, además, de la toma de decisiones y la resolución de problemas. Provendrá de esos estímulos cerebrales esa paz y seguridad con la que los ayahuasqueros salen a la vida después de la terapia. Los psicoanalistas que la utilizan recalcan que esta técnica tampoco es la panacea.
No pueden tomar ayahuasca las personas que tienen problemas cardíacos, neurológicos o las que sufren trastornos psicóticos. Eso sí, quienes se atrevan a experimentar con ella deben saber que será un viaje extremo al interior de la mente, una guerra de gladiadores porque se van a develar verdades muy pesadas. 5. Un cienciólogo es asesinado por un adolescente en una sede de la secta en Australia. Fuente: varios medios. Un miembro querido de la Iglesia de Cienciología murió de una puñalada en el cuello y otro resultó herido el pasado 3 de enero tras un ataque con cuchillo en la sede Asia-Pacífico de la organización en Sydney, según informa AFP. La policía pidió al sospechoso, un adolescente de 16 años que está bajo custodia policial, abandonar el lugar, pero este sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima de 24 años, según informa el cuerpo armado. Se cree que la víctima es taiwanesa. El sospechoso también causó heridas a otro hombre que estaba acompañándolo para salir de las amplias instalaciones del norte de la ciudad, dijo el inspector jefe Simon Jones. Jones dijo que el motivo inicial del altercado entre los hombres estaba relacionado con un incidente doméstico que ocurrió ayer. No dio más precisiones sobre el asunto. Después del ataque, la policía se acercó al joven y le pidió que soltara el cuchillo antes de ser arrestado. Las víctimas fueron llevadas al hospital, donde el hombre de 24 años falleció tras una grave hemorragia. El hombre mayor se encuentra estable y ha sido dado de alta del hospital. La Iglesia de Cienciología lamentó el ataque y dijo en una declaración a la cadena pública ABC que la víctima fallecida era un miembro muy querido de la Iglesia. Según leemos en The Guardian, el acusado del asesinato se encontraba en la sede de Cienciología visitándola con su madre, que había acudido para participar en una ceremonia de purificación. La sede, situada en Chatsworth, fue inaugurada en septiembre de 2016 y se trata del mayor inmueble de la secta fuera de los Estados Unidos, con 13.500 metros cuadrados. The Telegraph añade que la inauguración estuvo a cargo del presidente mundial de Cienciología, David Miscavige, que la definió entonces como la central espiritual del grupo en la región Asia-Pacífico. Cuenta con capilla, auditorio y centro de purificación, que incluye gimnasio, sauna y 60 salas de auditación, una práctica de la secta. 6. Así capta adeptos Cienciología a través de un test de personalidad gratuito. Fuente: Pulso. ¿Qué le venden a la gente cuando entra al centro de Cienciología que hay en Bogotá? Con este título, el medio colombiano Pulso encabeza un reportaje elaborado por la Universidad de La Sabana, en el que leemos que rodeada de misterio, críticas y fervorosos creyentes se encuentra la autodenominada religión filosófica aplicada de la Cienciología. ¿Sufre usted de lumbagos, calambres o dolencias similares? ¿Alguna vez experimenta dudas de sí mismo, pensamientos negativos, miedos sin sentido o comportamiento irracional? ¿Sus fracasos pasados todavía le preocupan? ¿Se ha sentido infeliz, angustiado, cansado? ¿Padece tortícolis, torceduras, desgarros? Si leyendo esto mentalmente usted respondió decisivamente y con algo de ritmo un sí, señor, puede que usted, como yo, conozca un anticuado y famoso comercial de la televisión colombiana, indeleble en la mente de muchos en el país. Pero, más importante que eso, no se preocupe, es casi seguro que usted es humano. Y aún mejor, puede que la solución a esa terrible condición se encuentre en, al menos, tan solo dos cosas. Una pomada, casi mágica, que atemoriza los dolores y una de las 4.300 religiones que han surgido de este caótico y extenso planeta, la nueva y vital para este mundo, Cienciología. Las preguntas que usted ha leído anteriormente, que espero hayan inspirado algo de reflexión en usted, constan de 3 fuentes diferentes. Aunque es muy probable que antes, por alguna razón y sin mi ayuda, ya se le hayan cruzado por la cabeza en algún momento. La primera y la última, si a usted no se le hacen familiares, provienen de una voz profunda y preocupada que se escuchó por primera vez en 1989 promocionando un producto llamado Doloren. La segunda y tercera, me fueron preguntadas de diferentes formas, en lo que fue mi experiencia dentro de un edificio de 7 pisos que cruza la avenida 19 y la calle 100 en Bogotá, cuyo nombre está marcado en grandes letras en su entrada aire. Centro de Dianética y Scientology, en un uso raro de lo que parece un Spanglish. La cuarta se me ocurrió poco antes de empezar a narrar lo que viví durante una semana entre septiembre y octubre de 2018, inspirado en mis sentimientos y sensaciones actuales. Esto en un intento de conectar mis preocupaciones con las suyas. Ahora, si usted es de la ciudad es probable que haya cruzado alguna vez por la moderna iglesia. Si usted es curioso, lo más seguro es que tenga alguna idea de lo que se trata, pues habrá investigado o al menos leído alguna noticia. Si usted cree o no, bueno, eso es un resultado del azar. Estadísticamente, puede que su solución a esas preguntas se encuentren principalmente en las creencias cristianas, teniendo en cuenta que en Colombia el 90% son fieles de estas enseñanzas.
Si no, en su defecto, usted podría poner su fe en la psicología o incluso, podríamos decir, en los crecientes negocios multinivel que prometen felicidad a través del consumo y venta de productos. Puede que simplemente ignore esas preguntas y a las personas que, con una plenitud de saber el remedio detrás, ya sea en televisión, internet o presencialmente, se las formulan. Esto no importa, acá yo le voy a contar de continuando la analogía, tipo de pomada espiritual mental con la que usted puede, ya que yo no lo logré, decirle determinadamente adiós a los dolores que casi todos, de manera segura, hemos experimentado. El 27 de septiembre de 2018 a las 2 p.m. me encontraba en el sector Usaquén, parado frente a una moderna e imponente construcción. A mi izquierda, había dos hombres. Uno, vestido con traje y de unos 40 años de edad, revisaba pegando su cara al vidrio la extensa fila de libros que se encontraban expuestos. El otro hombre, cercano en edad y vestido de forma parecida, en cambio, revisaba un pequeño anuncio de vacantes administrativas que se encontraba al lado de la puerta. Ninguno ingresó. Las entradas se encuentran abiertas y, junto a los grandes vidrios que forman la estructura del primer piso, dan una sensación de bienvenida, pero muy pocos entran. Los que lo hacen, son convencidos por los vendedores, no se me ocurre un mejor nombre para ellos, que se ubican en la parte de que da a la calle 100. Tan solo 8 personas pude contar durante las 2 horas de mi primera visita. Todos parecían compartir, como yo, algo de tiempo de sobra y una, al menos leve, esperanza de que la mejor vida que esos uniformados y en extremo amables hombres y mujeres les prometían, era posible. Creo haber sido el único, el tiempo que estuve, que entró por completa curiosidad o, como intenté hacer creer, por total desesperación. Se me ocurrió que probablemente aquello no era común, ya que frente a la recepción, la señora detrás del mostrador me dijo un severo y extrañado «¿Qué necesita?», como si pensara que habría de haber llegado ahí buscando una dirección. Después, entendí que lo más común era ser un nuevo visitante invitado o un recurrente conocido, no un transeúnte que aparece como diciendo «Buenas, acá me quitan lo infeliz». «Vengo solo a mirar», respondí, como si de una tienda de San Andresito se tratara. No pasó mucho tiempo antes de que alguien llegara. Menos de un minuto le tomó a un señor que no volví a ver preguntarme qué buscaba. Estaba nervioso, no esperaba menos que una lavada de cerebro. «Quiero saber de Dianética», dije, pues fue la única palabra que alcancé a leer antes de ser atajado por el vendedor. «Claro, siga por acá, por favor, ¿le gustaría ver un video?», pronunció tan extrañado como yo, sin quitar una sonrisa de su cara. Sentado en un sofá bastante pequeño e incómodo, frente a un televisor del que salía una moderna pantalla táctil, observé en detalle el primer video de muchos por ver ese día. «Dianética», decía una voz profunda, no muy diferente a la del comercial de la pomada. «¿Alguna vez experimenta dudas de sí mismo, pensamientos negativos, miedos irracionales o comportamiento irracional? Usted ya conoce esta pregunta». El 19 de mayo de 1950, un reconocido autor de, hasta ese momento, más de 138 historias literarias, ampliamente populares en la época de su publicación, conocidas por llevar al extremo el entusiasmo tecnológico del siglo XX, en una mezcla perfecta entre ciencia y ficción, habría de publicar un libro que cambiaría para siempre el mundo. Dianética, el primer texto comprensible jamás escrito sobre la mente humana y la vida, haría de él Ronald Hubbard uno de los más famosos filósofos y escritores de su época. Impresa por primera vez en el mismo material barato por el que eran conocidas sus obras de fantasía, el desecho de pulpa de madera, gracias al cual este tipo de publicaciones serían nombradas como literatura de pulpa o, mejor conocida, Pulp Fiction, no pasaría mucho tiempo antes de que la ciencia moderna de la salud mental alcanzara un lugar en la lista de los libros mejor vendidos del New York Times. El señor de la sonrisa se fue después de poner el video de explicación. Volvió, puso otro video, no sin antes hacerme una pregunta. ¿Qué le pareció? Muy interesante, sería lo único que repetiría, de ahora en adelante, con el ánimo de no mentir, pero tampoco de decir algo inadecuado. Él pondría otro vídeo y se iría otra vez. En esta ocasión, para reunirse en lo que parecía un consejo de vendedores improvisado. Acabado este vídeo, trajo a alguien más, una mujer de entre 25 y 30 años, esa fue la última oportunidad en que lo vi. Ella preguntó por mi nombre, mi ocupación y cuántos años tenía. Los demás vendedores repetirían la misma rutina. Le conté, con demasiada tranquilidad, que me sentía mal, que buscaba respuestas, y pregunté, ¿esto no es como la psicología? Su cara cambió, parecía que no le había gustado mi pregunta. Me dijo que Dianética era algo superior, aunque sonaran parecidos los conceptos. Le pregunté por la parte religiosa y me dijo que no eran dogmáticos, que ella era católica, lo cual comprobó sacando una cadena de su pecho, y que Scientology era solo un complemento. Por último, me ofreció con entusiasmo un curso que se iba a hacer en una semana, cuyo costo era de más de 100.000 pesos. Al ver mi negativa, cambió su propuesta.
Al menos te vas a quedar para hacer el test de personalidad gratuito, ¿verdad? No me negué, ese era el gancho para las nuevas personas. Después de todo era gratuito, como pocas cosas en la cienciología, y lo máximo que se podría perder era tiempo, o esa fue mi sensación cuando acabé las 200 preguntas que componían el test. Hubbard se había alejado de las publicaciones científicas sobre psicología y filosofía, encontrando en la revista donde publicaban sus historias, Astounding Science Fiction, el mejor lugar para mostrarle al público sus descubrimientos revolucionarios. Inició así una nueva era de esperanza para la humanidad, desde la cual criticaría el psicoanálisis y los tratamientos psiquiátricos. Con el tiempo, fundaría el movimiento religioso, y por ende libre de impuestos, de Scientology, en el cual mezcló, como en sus primeras historias, ciencia y fe, en un libro traducido a 70 lenguas, con 1084 obras, 185 audiolibros publicados, convirtiéndose, según la agencia Guinness de Records, en una competencia de los textos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mahoma. Finalmente, los resultados de mi test habían resultado increíblemente precarios. Respondió honestamente, formuló alarmado el encargado de los resultados. Sí, esa era la verdad. Me quedaba una duda. ¿Quién es el autor del test? Como respuesta solo hubo un gesto que señalaba la palabra Oxford escrita en la parte superior de los resultados, como si el nombre de por sí indicara algo. No era ese el caso, una breve investigación demostraba que no había ninguna relación con la prestigiosa universidad. De ahí fui perdiendo de vista a los que me atendían una vez se deshacían de mí. La respuesta a una de mis mayores falencias detectadas en el test, la responsabilidad, se encontraba en un curso personalizado de menor costo al que me habían ofrecido anteriormente. 96.000 pesos habría de pagar de forma inmediata para realizar la inscripción y no había mejor momento que ese preciso instante, solo cargaba con 20.000 y algo de saldo en mi tarjeta de transporte público. Me negué amablemente mostrando interés en conocer más y afirmando que con algo de tiempo seguramente lo haría. El afán es tuyo, seguía insistiendo la persona que se quedaría conmigo hasta el final de mi visita. Terminé por resignarme a sus continuas ganas de ayudarme, que se habían vuelto en algún tipo de subasta en donde me ofrecían más por menos. Compré lo único que mis humildes ingresos de estudiante podían costear. Un folleto de 15.000 pesos que, se supone, tendría que iniciarme en el puente a la libertad de Hubbard. Finalizada la compra, me invitaron a un evento gratuito por el cual sentí que, tan solo la información, venía incluida en el precio del folleto. Salí prometiendo volver una vez acabara de leer, cuidadosamente, lo que terminó por llevarse el dinero para el almuerzo del día. Aquello último lo hice. Durante una semana, me dediqué al análisis de las 40 páginas contenidas en un formato muy parecido al de las Pulp Fiction. Mis conclusiones: 2. Una frase de la película homónima a este tipo de literatura, pronunciada por el personaje de John Travolta, uno de los más influyentes cientologistas en el mundo. Una vez un hombre admite que está equivocado, es inmediatamente perdonado por todas sus malas acciones. Resume en palabras menos técnicas la filosofía detrás del texto. De modo que este se encarga de explicar, con términos novedosos que se repiten una y otra vez, cómo los actos hostiles son la causa para que uno evada las responsabilidades y viva infeliz. Por lo que una vez estos sean conocidos uno habrá de sentirse aliviado y completo de nuevo. La contradicción: se les garantiza una vida perfecta de serenidad y amor no garantizado, es ejemplificada a través de 2 oraciones con pocas páginas de distancia. El autor y la editorial no garantizan, de forma expresa ni implícita, los contenidos de este folleto, procurando así librarse de futuros reclamos, y tendrá en sus manos instrumentos que resolverán por completo tal desdicha, reafirmando que la respuesta está en las enseñanzas de Hubbard. El 6 de octubre a las 5:50 acabaría de leer aquella mínima parte de lo que son todas las obras que componen el cuerpo de enseñanza de la Iglesia de Scientology. Sumergido en su historia y más allá de las analogías e ironías que se puedan sacar al respecto, algo quedó en mi cabeza. Así la hubiera buscado, nadie podría haberme dado una respuesta porque no había alguna. Detrás de las religiones se encontraban, seguramente, buenas intenciones, lecciones, consejos y reglas que por orgullo o decepción ya había decidido que no aplicarían a mí. Todos sufrimos, por eso las pomadas mágicas y las historias interesantes con tintes de salvación se vuelven tan populares. No hay forma de evitarlo y cada uno elige su cura. Es fácil de notar lo ridículo en algunas creencias, puede que sea tan fácil como caer en ellas. Media hora después de acabar mi tiempo como cienciólogo, hice algo que haría revolcar a Hubbard en su tumba: pedí una cita con el psicólogo. Iglesia, culto, psicología, todo es lo mismo, probablemente. 7. Argentina. Ofrecen clases de yoga gratuitas y multitudinarias a orillas del mar. Fuente: Infobae.
Dos instructoras de yoga, Lucrecia Sarmiento y Silvia Kher, se propusieron un desafío: dar clases gratis para todo aquel que las necesite cada vez que pudieran. Después de una experiencia que fue un éxito en Playa Grande y a la que asistieron unas 150 personas, las facilitadoras de esta filosofía, como les gusta definirse, preparan una sesión gratuita, frente al mar y multitudinaria, este enero en Mar del Plata, Argentina. En esta disciplina no existen los maestros. Hay lugares donde dicen que te recibís de maestra de yoga, pero eso no existe. Lo que sí somos es instructoras o facilitadoras en esta filosofía. Arrancó la charla con Infobae Sarmiento, profesora de yoga y meditación, creadora del sistema Oli Yoga Meditación, el que integra en una clase de 1 hora ejercicios para el plano físico, mental, espiritual y energético. Sobre las clases gratis y frente al mar, contó que vio la técnica por primera vez en Barcelona, pero que también se realizan experiencias en otros lugares como Nueva York o India, bajo el nombre de Free Yoga. Es para el que no pueda pagar, para el que lo necesite, explicó, y compartió que la última clase debió ser obligadamente en la playa, a partir de la convocatoria. Es muy interesante para el que descubre esto. Yo, por ejemplo, soy abogada. Hay gente que tiene desconfianza, pero cuando se acerca y descubre que puede tranquilizar su vida, tranquilizar sus pensamientos, que son la raíz de todo, del estrés, de las enfermedades, se quedan y no se van más, relató la yogi con voz pausada, como si estuviera describiendo figuras en clase. La experiencia que Sarmiento impulsó junto a Kher superó inclusive sus propias expectativas. No me lo esperaba. Muchísima gente con muchísimas necesidades se acercó la última vez. Me quedé 2 horas más porque se me acercaban a contarme todo lo que habían sentido, lo que los había movilizado, y lloraban. Ahora se prepara para la próxima clase multitudinaria y frente al mar, que será el próximo 12 de enero, de 8 a 9 de la mañana en Playa Grande, en biología, sector público. Además, en esta oportunidad adelantó que tendrá una invitada especial, Vanita, profesora de Kundalini, y prometió un gong gigante y cuencos para una experiencia especial. Lucrecia, que admite le gustaría apoyo del municipio o del gobierno bonaerense para poder acceder a más lugares públicos donde dar sus clases y que más gente se acerque a la filosofía del yoga, solo pide a quienes quieran participar de los encuentros que lleven su manta o mat, agua y un gorro. El resto corre por cuenta de ella y del momento, de las ganas de abrirse a la experiencia. La playa y el mar, estar en conexión con la naturaleza, considero que es fundamental para realizar esta práctica. Para mí el entorno es súper importante. Por eso estoy impulsando estas meditaciones acá en Mar del Plata, las mismas que se realizan a diario en Brasil, España, Francia, India y varios países asiáticos, contó. Y sumó: sería importante que el Estado pudiese acompañarme de alguna forma para que más personas tengan posibilidad de experimentar esta disciplina que contribuye a disminuir la violencia en la sociedad. 8. Santería. El culto sincretista de los santos y los sacrificios animales. Fuente: El Imparcial. Un grito desgarrador despertó a José Guillermo, la noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Una noche de tragos con amigos y, en compañía de su primo, José decidió irse a casa temprano. Nunca se imaginó que esa sería la última vez que vería a un ser querido. Minutos más tarde, al llegar a su domicilio, con lágrimas rodando por el rostro de su madre, se enteró de que habían matado a su primo. Así inicia Celsia Vázquez Velázquez su artículo sobre la santería en el diario El Imparcial de Oaxaca, México. La santería es una religión de origen africano y, a diferencia de lo que muchos piensan, tiene sus inicios en África Occidental, en el pueblo yoruba, pero se esparció con el tráfico de esclavos africanos a Cuba, Haití, Panamá, principalmente. Fue así como trajeron consigo su religión y creencias a distintas partes del mundo, como lo señala Alejandro Delgado en sus textos del Gran Libro de la Santería. La santería es una fusión entre el catolicismo y la religión yoruba. Existe una leyenda donde se relata que los españoles dueños de los esclavos africanos no permitían la práctica de su religión y les enseñaron acerca de la Iglesia católica. Lo que los españoles no se esperaban es que los africanos encontraran similitudes entre los santos católicos y los de Yoruba, o más bien creían que esos santos eran manifestaciones diferentes de sus propios dioses, así que de igual modo empezaron a rezarles a ellos, pero pensando en su religión tradicional, y de este modo lograron engañar a sus amos. Sin darse cuenta, crearon esta religión en donde se encuentran mezclados elementos europeos y africanos. Un destino pintado con sangre. Pero la santería ya estaba en el destino de José antes del fatal suceso. Un familiar que ya pertenecía a la religión, en una consulta le reveló que el camino de él y un amigo de nacimiento se iban a separar, razón por la cual se realizó un embo, vocablo yoruba, significa hacer, es decir, la acción que se hace ante una deidad para lograr una reacción de la misma. El embo se realiza para acelerar la reacción que se busca. En el caso de José, según lo marca la santería y lo explica él mismo, si su familiar no hubiera hecho esto, él también hubiera muerto.
Después del velorio y entierro, José se refugió en la santería y su iniciación comenzó con la entrega de guerreros, en donde se le otorgan 4 santos, y la pulsera de Orula es el primer obsequio que recibe el novicio, quien hizo pacto con la muerte para que todos los santeros que lleven dicha pulsera, la muerte les respetará su vida. La iniciación. La siguiente ceremonia, y la más importante para un santero, indica José, es la de coronar santo. En dicha ceremonia se te otorga un ángel de la guarda, este ángel te lo entrega un babalao, similar a un sacerdote en el catolicismo. Cuando coronas, introducen el santo en ti. Esta ceremonia dura 7 días y consiste en diversos pasos como ir al río, pedir permiso a los santos y un proceso secreto que solo un pequeño círculo lleva a cabo. Un babalao, por medio de un oráculo y una tabla, determina el nombre de tu ángel de la guarda, ya que la santería se rige por piedra y caracol, y así se comunican con los santos. Mi ángel de la guarda es Obatala, señala José Guillermo frente a su altar. Los Orisa, o santos, son las deidades directas de Olodumare, Dios único, omnipotente y creador del todo, Señor al que va nuestro eterno destino. Es la manifestación material y espiritual de todo lo existente. Para representar al Dios Olodumare no se tiene altar, emblemas ni señales para representarlo. A diferencia de los Orisas, ellos sí tienen altares, bailes y ofrendas. Los santos. Obatala es el Orisa que representa la justicia, la salud, la pureza, la sabiduría, la verdad y la paz. Sango es el dios de la guerra, dueño del rayo, el trueno, el fuego, el baile y la música, expresada por los tambores bata. Yemaya es madre de todos los Orisas y un modelo de madre universal, protectora de los niños y mujeres embarazadas. Reina del mar, fuente de toda la vida, diosa de la inteligencia, lo racional y la brujería. Osun es la personificación de la intensidad de los sentimientos humanos, el amor, la espiritualidad, la delicadeza, la finura, la feminidad y la fertilidad. Es dueña del amor, la miel y el oro. El Egua es el primero y el más importante de los guerreros. Se considera como el más temible de los Orisas, porque es el dueño del destino, lleva y trae lo bueno y lo malo que nos espera. Ogun es un guerrero que representa la fortaleza, el trabajo y la fuerza. Es el dios de las armas, las herramientas y su símbolo es el hierro. Vive en el monte y en los raíles del tren. Orula representa la sabiduría, la inteligencia y la astucia que sobreponen al mal. Es el encargado de interpretar el oráculo de Nifa, porque tiene el poder de la adivinación. Ochosi es el mejor de los cazadores y uno de los guerreros. Es el santo de las prisiones, la justicia y los perseguidos. Oya es la Orisa del cementerio, dueña de los vientos y del aire que respiramos. Es violenta y guerrera que combate con 2 espadas, auxiliada por los muertos. Agayo es un Orisa muy poderoso y violento. Es el padre de Sango y siempre se encuentra junto a él. El camino a recorrer. Todos los santeros tienen a un padrino o madrina que se asemeja a un pastor del cristianismo, quien se encarga de guiar espiritualmente a todo aquel necesitado de orientación, de carencias espirituales, de falta de salud, entre muchos problemas que pueda existir en un ser humano. Para los santeros, un padrino o madrina son quienes introducen y guían su iniciación, así como sus dudas y aprendizaje dentro de la religión, detalló José. Dentro de la cultura yoruba se cree que la esencia del Orisa vive en la cabeza de la persona, ya que es allí donde se realizan las ceremonias correspondientes a la iniciación. Según explica el joven santero, la persona debe estar 3 meses con la cabeza tapada, porque como cuando nacemos el centro de la cabeza es sensible, es decir la mollera. El santero debe pasar por un proceso similar en donde no le debe tocar el sol durante esos 3 meses, pasa por un proceso de sensibilidad aguda, que debe ser respetada, no siendo expuesta a agentes contaminantes y perturbadores. Al terminar los 3 meses de haber coronado el santo, se hace un embo para que el santero pueda destapar su cabeza y subir las mangas de su camisa que hasta ese momento debe usarse hasta las muñecas. Lo que no podrán hacer es cambiar del color blanco por el resto del año y sin ingerir alcohol, ya que es un proceso de purificación. El último sacrificio. El sacrificar animales como gallinas, gallos y palomas es un acto de respeto, donde se inicia la ceremonia pidiendo el permiso y la autorización del Orisa para lo que se va a realizar. Posteriormente, se presenta el animal en puntos específicos del cuerpo de quien ofrece el acto. Si el sacrificio se está realizando por salud o para vencer una situación, se procede a limpiar el cuerpo de la persona que ofrece el sacrificio con el animal. Durante el proceso de ofrenda se realizan cánticos en honor a la deidad que va a recibir la ofrenda. El proceso, como en el que participó José, finaliza con la matanza, se pide la conformidad del santo. En el caso que la ofrenda sea de corazón, los participantes pueden consumir la carne del animal, de lo contrario se debe enterrar. Los santeros tienen distintas formas de comunicarse con los orisas, mediante rezos, ritos y la adivinación, en la cual se realizan ofrendas a sus santos, y dependiendo la ocasión, se incluyen sacrificios animales, también se realizan posesiones por trance.
Los santos son protectores de la raza humana, y se cree que uno de esos orisas los escoge para ser una especie de ángel guardián. Por eso es que se conoce que cada santero tiene un santo. A sus 20 años, José Guillermo provoca curiosidad y misterio. Ha experimentado la muerte, el dolor, la felicidad y el renacimiento espiritual, lo cual se refleja en su mirada de ojos profundos, que transmiten un don ancestral. 9. España. Absuelven a los acusados de prostituir a una nigeriana y amenazarla con vudú. Fuente: Información. La audiencia de Alicante, España, ha absuelto el pasado mes de diciembre a 5 acusados de trata de seres humanos y prostitución de una joven nigeriana que llegó en 2015 a Benidorm y denunció haber sido explotada sexualmente bajo amenazas de rituales de vudú. El tribunal considera que no se ha probado el calvario denunciado por la joven para saldar una presunta deuda de 40.000 euros y ha acordado la inmediata puesta en libertad de la hasta ahora considerada cabecilla de la red de prostitución, que llevaba 1 año y medio en prisión preventiva y fue defendida en el juicio por el abogado Roberto Sánchez Martínez. Según leemos en el diario Información, la sentencia que acuerda la absolución de los 5 procesados, otro de ellos defendido por el abogado Alejandro da Pena, declara como hechos probados que una joven nigeriana que compareció como testigo protegida llegó a mediados de octubre de 2015 a España para conseguir dinero ejerciendo la prostitución. Inicialmente fue a Benidorm, donde se alojó con una acusada. Tras ejercer la prostitución 1 semana en un club benidormí, se trasladó a Marbella con la misma acusada y desde allí fueron a un club de gata de Gorgos, donde estuvo 6 meses antes de trasladarse a Gandía. En la localidad gandiense no llegó a prostituirse y pidió asilo. Con posterioridad se marchó a Denia y Ondara, donde ejerció también la prostitución. El Tribunal de la Sección Primera señala en el fallo que hay serias dudas sobre la acusación contra los procesados. Por un lado, señala la audiencia que no ha quedado probada la captación de la joven mediante engaños, ya que la propia testigo protegida manifestó que vino de Nigeria a España a ejercer la prostitución por una situación de precariedad económica. Añade la sentencia que no se ha demostrado tampoco que la presunta cabecilla de la red le exigiera 40.000 euros por traerla a España ni que la víctima le pagara 17.600 euros. Solo constan sendos ingresos de 200 y 400 euros. Sobre el viaje desde Nigeria señala el fallo que no hay pruebas objetivas de la versión de la joven, quien aseguró que fue rescatada por las autoridades italianas en un barco con otras 150 personas y tras pasar por un campamento de Cruz Roja, viajó hasta Barcelona en bus y a continuación a Benidorm. El tribunal señala que no hubo engaño previo y que la testigo, que ni siquiera cree en el vudú, decidió voluntariamente venir a España a ejercer la prostitución. 10. Piden la libertad para uno de los seguidores de Charles Manson. Fuente: varios medios. Un panel de libertad condicional de California recomendó por primera vez que uno de los seguidores de Charles Manson, Robert Beausoleil, sea liberado después de casi medio siglo en prisión. Tal como informa Associated Press, el gobernador entrante de California, Gavin Newsom, podría bloquear la decisión en los próximos meses. El gobernador Jerry Brown ha detenido constantemente las liberaciones para los seguidores del líder de la secta La Familia, quien murió en prisión en 2017. Beausoleil no participó en los asesinatos más notorios de la actriz Sharon Tate y otros 6 cometidos por los seguidores de Manson en 1969. Fue condenado por el asesinato del músico Gary Inman ese mismo año. Inman fue torturado durante 3 días, y Manson le cortó la cara con una espada. Los paneles de libertad condicional decidieron no liberar a Beausoleil 18 veces antes. Beausoleil fue originalmente sentenciado a muerte, pero el veredicto fue cambiado a una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, la decisión final está en manos del nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, con autoridad para bloquear al comité, según leemos en SDP Noticias. Siempre tengo esperanza de que las autoridades hagan lo correcto y mantengan a esas personas en prisión, y ahora mis esperanzas están depositadas en el gobernador, declaró Kay Inman Martley, prima de Gary Inman. Por su parte, Debra Tate, hermana de la actriz Sharon Tate, asesinada en 1969 en el que fuera el crimen más infame de los cometidos por la familia, señaló que quiere obtener el apoyo de la sociedad y los medios de comunicación en la lucha contra la liberación del delincuente, porque sin opinión pública no hay esperanza de que permanezca entre rejas, según informa RT. Mientras tanto, el abogado de Beausoleil, Jason Campbell, precisó que su cliente ya no representa una amenaza para la sociedad. Es una persona reflexiva, perspicaz y compasiva, subrayó, añadiendo que Beausoleil ha madurado drásticamente desde el día en que fue sentenciado. El líder de la familia y autor intelectual de sus crímenes, Charles Manson, falleció en prisión en noviembre de 2017 a los 83 años. En 1971 fue condenado a muerte junto a 4 de sus seguidores por sus múltiples crímenes, pero posteriormente la sentencia fue conmutada por la cadena perpetua.
El más conocido de los asesinatos de la secta fue la sangrienta matanza de 7 personas perpetrada en agosto de 1969. Una de las víctimas de ese crimen fue Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, que estaba embarazada de 8 meses y medio. La Ries es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La Ries no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La Ries autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.